Nos unimos espiritualmente con nuestra comunidad que participa de estos sagrados misterios por medio de nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Hoy celebramos el 5º domingo de Pascua. Gracias por seguir las disposiciones de seguridad respecto al COVID-19. Tendremos confesiones durante la misa. Esta misa se ofrece por Filemón y Catalina López. Queridos hermanos en Cristo, la palabra en este domingo nos habla de comunión de vida con Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la vid, es decir, es el tronco, y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos fruto abundante si cumplimos sus mandamientos. En silencio, nos preparamos para dar principio a esta Santa Misa. De pie, por favor, para recibir la procesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En el cielo y en la tierra a los hombres que ama, que ama, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama, que ama, que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. En el cielo, la tierra pasa a los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. En la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentar. La fuerza del Espíritu Santo actúa en San Pablo para llevar a cabo la acción apostólica. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con la cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Vivirá su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza. En la gran asamblea, el Señor es mi alabanza. En la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza. En la gran asamblea, el Señor es mi alabanza. En la gran asamblea. Me hará vivir para Él.
Mi descendencia le servirá, hablará del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El amor que Dios infunde en nuestros corazones nos lleva a amarnos entre hermanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. El que permanece en Cristo da frutos abundantes. Escuchemos el Santo Evangelio. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. El tema de hoy es la vid y los sarmientos. Cristo dice en el Evangelio: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y en otro momento dice: Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El viñador es Dios Padre. La vid es Cristo. Los sarmientos, las ramas, somos todos nosotros. El fruto es lo que cuelga de la rama, son las uvas, o puede ser la manzana o el durazno, ¿no? Es lo que produce la rama, el fruto. Y la savia es el líquido que le da el árbol, que le da la vid a las ramas. ¿Vieron? Todo árbol tiene la savia, que es como un jugo blanco, depende del árbol, pero es lo que le comunica el árbol a la rama para que quede verde y pueda luego producir el fruto. Esa savia es símbolo de la gracia santificante. ¿Okay? La gracia santificante que nos da el árbol, ¿no? Que es Cristo. El propósito de esta imagen, Cristo la usa para revelar la misteriosa comunión que hay entre Cristo y los fieles, así como la vid comunica su savia y fecundidad a los sarmientos, así Cristo comunica la gracia vivificante a todos los que se injertan en él por medio del bautismo. El bautismo lo que nos hace es hijo de Dios, ¿no? Cuando uno es bautizado se hace hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque se recibe la gracia santificante. La gracia santificante se llama una participación de la naturaleza divina. Eso lo dice San Pedro. Y Cristo dice en el Evangelio: el que me ama, permanece en mí, vendremos a él y en él haremos morada. La gracia, estar en gracia es como que Dios está dentro de uno. ¿Okay? Y eso es comparado, el cuerpo es comparado al alma. El cuerpo a veces, ¿no es cierto?, está vivo y a veces está lleno de energía y a veces está débil y enfermo, con fiebre, necesita acostarse porque le duele. Y otras veces está muerto, está cadáver. Bueno,
Así el alma. El alma a veces está que es dócil a Dios, no está llena de energías y dispuesta a todas las gracias. Otras veces puede estar con pecados veniales, ¿no? Que está sucia, tiene a veces cuando se enoja, corajes, ¿no? Pero también puede estar muerta si comete algún pecado mortal, ¿no? Cuando uno comete un pecado mortal es lo mismo que el cuerpo cuando está hecho un cadáver, ¿no? Por eso así se compara el cuerpo y el alma, ¿no? Vivir en gracia. Cristo dice, permanezcan en mí, permaneced en mí como yo en vosotros. Si estamos en gracia de Dios, estamos vivos. Si estamos en pecado mortal, estamos muertos. Dios no está dentro del alma. Perdemos la gracia santificante. Se pierde la gracia santificante, ¿no? Por eso es importante siempre vivir en gracia, ¿no? Siempre vivir en gracia. Si uno tiene la desgracia de cometer un pecado mortal, inmediatamente se levanta y se confiesa para poder volver a tener vida. Si uno muere en estado de gracia, puede ir al cielo. Si uno muere en pecado sin arrepentirse, no querer arrepentirse, y no va a poder entrar al cielo. Es la vida del alma, la gracia es la vida del alma. Dice Cristo, lo mismo que el sarmiento, la rama, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el árbol, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Las obras buenas hay que hacerlas en estado de gracia. Hay muchos, ¿no?, que no les interesa vivir en gracia de Dios. No, yo hago obras buenas. Está muy bien que haga obras buenas, pero si no está en estado de gracia, no tiene mérito esa obra. No va a valer, ¿no? O es a veces lo que se llama filantropía, cuando uno hace el bien solamente por algo humano, pero no tiene la intención del amor de Dios y el amor al prójimo. Y bueno, esa obra no tiene fruto, porque solamente lo hace para sentirse bien. Lo doy porque me siento bien, pero tiene que hacerlo por amor a Dios y al prójimo, y ahí va a tener fruto la obra, y en estado de gracia, en la vid. Si no está en estado de gracia, es una obra muerta. ¿Saben? Cristo está en la Sagrada Escritura, San Pedro creo que dice, incluso los demonios tienen fe, saben que Dios existe y creen, pero no tienen caridad, no tienen amor. Dice Cristo, todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, lo corta. Lo corta es cuando realmente es que uno se separa de Dios. Cuando uno peca, se separa de Dios. Todo sarmiento que en mí da fruto, lo poda el Padre para que dé más fruto. Eso se llaman las purificaciones. La persona que vive en gracia de Dios, que trata de crecer en el amor a Dios, van a venir tentaciones, van a venir tribulaciones, porque esa es la manera normal de crecer en el amor a Dios. Y cuando uno decide seguir a Dios, ahí van a venir las pruebas. ¿Y por qué vienen pruebas? ¿Y por qué? Y porque es la manera de crecer, la purificación. El árbol que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Las pruebas ponen
las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia, ¿no? Nuestra virtud, ¿no? Y por eso cuando uno le vienen y tiene que, ¿no es cierto?, poner a prueba la paciencia. Hay un ejemplo muy bonito de un escultor, Miguel Ángel Bonarotti, de la Edad Media. Él era un famosísimo pintor, escultor y arquitecto. Él hizo la Capilla Sixtina, el Moisés, el David, y hay uno que era la Piedad. Cuando uno entra al Vaticano, en la San Pedro, a mano derecha está la Piedad, una obra magnífica, que es cuando vieron la 13ª estación, cuando la Virgen recibe el cuerpo de Cristo bajado de la cruz y lo tiene en brazos, ¿no? El cuerpo muerto de Cristo, la Virgen lo tiene. Bueno, él hizo, fue en la montaña de Carrara, habían piedras enormes, gigantes de mármol, y las sacaban esos pedazos enormes de piedra, y a partir de esa piedra gigante, deforme, él agarraba un martillo y un cincel, le pegaba al cincel y le pegaba a la piedra, ¿no? Y va sacando los pedazos de piedra. Y así formó la Piedad, que fue una obra impresionante, magnífica, cuando tenía 23 años. Cuando la gente lo vio, quedó admirada. Entonces, en el primer como reportaje que tuvo con la gente, el público, sus seguidores, lo primero que le preguntaron es cómo hizo para sacar de esa piedra gigante deforme esta imagen. Y él respondió: la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo solo tuve que sacar el mármol que le sobraba. Yo tuve que sacarle los pedazos que sobraban. Y eso es lo que es nuestra alma, lo que somos nosotros. Cuando Dios nos crea a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen de Dios. Y Dios, cuando nos crea, no nos tira en la tierra y bueno, arréglensela. No. Él, cuando crea, tiene un propósito. Cuando usted agarra un carro, no es para dar vueltas sin dirección. Cuando agarra un carro es porque quiere ir a un lugar. Bueno, cuando Dios nos crea a cada uno, nos crea con un propósito, tiene un plan. Cuando los crea usted, tiene un plan para cada uno. Yo quiero que este sea un doctor, quiero que este sea un arquitecto, quiero que sea un constructor, quiero que este sea un sacerdote. El plan de Dios ya está en la imagen. Él lo quiere. Lo que uno tiene que hacer es descubrirlo. Y por eso hacen retiros, por eso hacen la persona que elige así nomás su vocación y va a terminar mal. Tiene que ver qué es lo que Dios quiere. Bueno, así la imagen de Dios en nuestra alma ya está. Y el plan de Dios ya está. Cuando nacemos con el pecado original. Nacemos deformes. Esa imagen de Dios está deformada por culpa del pecado original. Cuando tenemos 8 o 9 años empezamos a hacer actos conscientes, buenos o malos. Sé que está bien y lo hago muy bien. Sé que está mal y lo hago muy mal. Es un acto moral, bueno o malo. Cuando hacemos actos morales malos, se deforma esa imagen. Y más, y más, y más. El trabajo nuestro es, con nuestra voluntad, tomar el martillo, con la voluntad, tomar el martillo y el cincel y pegarle al mármol y sacar los pedazos que sobran, ¿ok? Para que quede la imagen de Dios, el plan de Dios para nosotros.
¿Cómo se sacan esos pedazos? Los pedazos que sobran son los vicios, pornografía, borrachera, drogas. Los pedazos que sobran son los pecados, son nuestros apegos, todas esas cosas son los pedazos que deforman la imagen de Dios. Entonces hay que agarrar la voluntad y la gracia de Dios y sacar esos pedazos para que quede la imagen. Y eso se hace con la oración, negando la voluntad, practicando la virtud, tomando los sacramentos, ¿no? Y eso se hace permaneciendo en la vid. La vid es en Cristo y Él nos va a dar la gracia a las ramas para que produzcamos los frutos, ¿no? Entonces pidámosle hoy a la Santísima Virgen María la gracia de siempre en nuestra vida permanecer en la vid, estar en gracia de Dios, ¿okay? Permanecer en gracia de Dios. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ante Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que unidos a Cristo, la vid verdadera, puedan llevar con fidelidad el mensaje renovador de la Pascua. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que protejan la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, y por los valores tradicionales de la familia. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Por todos los que viven la experiencia del dolor, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que por la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos, sientan que el Señor está cerca de cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los jóvenes de nuestra parroquia, para que presten atención al Señor que los llama a seguirle en la vida religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros difuntos, para que por la fe que procesaron en Cristo resucitado, resuciten también en Él a la vida, especialmente por Filemón y Catalina López y Emilia Macías. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. En el cielo, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edward y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso esti Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sanctus, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amén. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Permanecemos hincados. A todos los que no reciben la Sagrada Comunión, se les anima a expresar en su corazón, en forma de oración, el deseo de la unidad con el Señor Jesús y entre nosotros. Quienes reciben la comunión, por favor, cuando hacen la línea, recuerden de mantener la distancia social de 6 pies. También se les recomienda que reciban la Sagrada Comunión en la mano y que por favor consuman el cuerpo del Señor en frente al ministro. Pueden ahora formar filas. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, tenemos avisos. El sábado 8 de mayo tendremos las primeras comuniones a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. El martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de mayo tendremos las confirmaciones a las 7 de la noche. Este fin de semana, al final de cada misa,
Estarán voluntarios de Dallas Area Interfaith de San Bernardo en el atrio de la parroquia para dar la información y aplicaciones para el trámite de las identificaciones para parroquianos de nuestra comunidad. Muchas gracias. Los sobres para las ofrendas del Día de las Madres se encuentran en la entrada de la iglesia. Por favor, llene la información, inserte su donación y entregue sus sobres al acomodador o en la colecta regular. Nuestra parroquia ofrece los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son 3 días en silencio y oración, donde el Padre Gastón predicará una serie de pláticas para mejor discernir la voluntad de Dios y reformar sus vidas. Estos ejercicios serán en inglés y para los hombres se llevarán a cabo del 14 al 16 de mayo y para las mujeres del 4 al 7 de junio. La hermana Efesus estará en el atrio de la iglesia después de misa para registrarles y darles más información. Si su familia se registró para llevar la imagen de San José por una semana, por favor recojan después de misa. La imagen se encuentra al lado de la pila bautismal. Después del canto de salida se les dará indicaciones de cómo salir de la iglesia. Bueno, hacer hincapié en 2 de esos avisos. DAI, Dallas Area Interfaith, por los IDs parroquiales están afuera, llenen las registraciones y el 22, el sábado 22, se van a recibir todas las registraciones para poder hacer los IDs. ¿Okay? Y segundo, son los ejercicios ignacianos. Es un retiro de 3 días en silencio, completo silencio, con una serie de pláticas dadas por San Ignacio de Loyola en la Edad Media. Y eso lo que ayuda es a enfocar la vida en lo que realmente vale, en Dios, en la santificación y en la salvación, ¿no? Ponerle una dirección a la vida, ¿no? Por eso es muy importante ese retiro. Si lo pueden tomar, es en inglés. Ya en español los predicó el Padre Luis hace 1 o 2 meses atrás. Ahora toca en inglés. Afuera va a estar la hermana Efesus, registrando a los que quieren hacer ese retiro. ¿Okay? Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.